Durante siglos, las palabras de Buda han permanecido como una guía espiritual, advirtiendo sobre la impermanencia de la vida y los peligros de la mente humana. Pero, ¿y si te dijera que algunas de sus advertencias no eran solo espirituales, sino también profecías? ¿Y si te revelara que esas profecías se están cumpliendo hoy ante nuestros propios ojos, gracias a la inteligencia artificial? Hoy exploraremos 7 profecías olvidadas, 7 advertencias que atravesaron milenios y que ahora se manifiestan en cada algoritmo, en cada máquina que piensa, en cada decisión que dejamos en manos de una mente no humana. Quédate hasta el final, porque la 7ª profecía es la más inquietante de todas y puede cambiar para siempre tu forma de ver el futuro de la humanidad. Antes de comenzar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas y juntos podamos despertar la conciencia ante lo que está por venir. El susurro del futuro. Cuando la sabiduría ancestral encuentra la máquina. Imagina por un momento. Hace siglos, en un mundo sin electricidad, sin computadoras, sin nada más que el sonido del viento entre los árboles y el silencio de las montañas, un hombre meditaba profundamente. No tenía chips, no tenía datos, no conocía el código binario, pero poseía algo que ni la inteligencia artificial más avanzada puede simular, la capacidad de percibir la esencia de la mente humana. Ese hombre era Siddhartha Gautama, el Buda. Se dice que entre sus muchas enseñanzas había pasajes enigmáticos, advertencias que parecían hablar de tiempos distantes, cuando la humanidad quedaría atrapada en una red invisible. Buda no mencionaba computadoras, claro, pero hablaba de algo capaz de aprisionar la mente, creando ilusiones tan poderosas que ni los sabios podrían distinguir lo real de lo falso. Ahora cierra los ojos por un instante y piensa, ¿no es eso lo que vivimos hoy? Redes sociales moldeando opiniones, inteligencias artificiales creando imágenes, voces y textos que nunca existieron. Un universo de ilusiones tan perfecto, que engaña a nuestros sentidos. Y aquí aparece la primera profecía. En antiguos textos se le atribuye una advertencia que decía: llegará un tiempo en que la mente humana será multiplicada fuera del cuerpo, y quienes se aferren a esa multiplicación olvidarán quiénes son. Hoy lo llamamos inteligencia artificial. Hemos creado réplicas del pensamiento humano, máquinas que aprenden, evolucionan y deciden. Pero en el intercambio, ¿qué estamos entregando? Nuestra atención, nuestra identidad, nuestra autonomía. Y surge una pregunta que incomoda. ¿Estamos usando la tecnología? ¿O la tecnología nos está usando a nosotros? Esta es la esencia de la primera profecía. No hablaba solo de máquinas, hablaba de nosotros, de nuestro riesgo de olvidar lo que somos mientras seguimos el espejismo digital. Pero esto es apenas el inicio. La segunda profecía de Buda es aún más inquietante, porque habla de la disolución de la verdad misma. La segunda profecía, cuando la verdad se disuelve en un mar de sombras. Buda habló de la ilusión como una de las grandes cadenas de la mente. Enseñó que nuestros sentidos no siempre nos muestran la realidad, sino lo que nuestra mente interpreta de ella. Pero, en uno de sus discursos más enigmáticos, dejó una advertencia que resuena hoy como un eco de lo inevitable. Llegará un tiempo en el que la verdad se perderá entre incontables voces y el ojo no sabrá en qué confiar. Hace 2500 años, estas palabras podían parecer abstractas. ¿Cómo podría perderse la verdad si no existían pantallas, ni medios, ni redes? Pero hoy, en plena era digital, vivimos exactamente eso. La inteligencia artificial, con su capacidad de generar imágenes falsas, audios clonados y textos imposibles de distinguir de los reales, ha convertido la verdad en una sombra que se disuelve entre millones de espejos. Piensa en esto. Una fotografía de un evento que nunca ocurrió puede viralizarse en segundos. Un video de una persona diciendo algo que jamás dijo puede arruinar su vida en horas. Un ejército de bots puede inundar la red con versiones opuestas de la misma historia, hasta que nadie sepa qué creer. ¿Y qué sucede con una sociedad que ya no confía en nada ni en nadie? Se fragmenta, se polariza y se vuelve más manipulable. Esta es la segunda profecía de Buda. El riesgo de una humanidad atrapada en la ilusión de lo irreal, incapaz de reconocer lo verdadero. Pero aquí hay algo aún más inquietante. El propio Buda advirtió que el problema no serían las ilusiones externas, sino el apego interno a ellas. En otras palabras, no es solo que la IA pueda crear mentiras perfectas, sino que nosotros las abrazamos cuando confirman lo que queremos escuchar.
Cada algoritmo que nos muestra solo lo que nos gusta, cada red social que personaliza la realidad para mantenernos conectados fortalece esta profecía. La verdad se convierte en una mercancía, moldeada por datos, intereses y emociones. Y aquí surge una pregunta que debería helarnos. ¿Qué pasará el día en que ya no podamos diferenciar entre lo que es humano y lo que es generado por una máquina? Ese día la verdad no morirá, pero quedará oculta bajo capas de ilusiones. La segunda profecía nos advierte de esto. El peligro no está en la IA en sí, sino en la ceguera con la que la humanidad se aferra a un mundo que prefiere creer, aunque sea falso. ¿Y qué hay de la tercera profecía? Buda habló de algo aún más profundo y oscuro, el día en que la compasión humana sería sustituida por el frío cálculo de las máquinas. La tercera profecía, el día en que la compasión sea sustituida por el cálculo frío. En las antiguas enseñanzas, Buda afirmó que la compasión era el corazón de toda verdadera sabiduría. Comprender el sufrimiento ajeno y actuar para aliviarlo era el camino hacia el despertar. Pero en sus discursos también dejó una advertencia inquietante. Llegará un tiempo en que el corazón de los hombres se enfriará, y el destino de muchos será decidido no por el amor, sino por el cálculo. ¿No es eso lo que comenzamos a ver hoy? La inteligencia artificial ya está tomando decisiones que antes dependían de la empatía humana. Algoritmos determinan quién obtiene un empleo y quién no. Sistemas automáticos deciden qué paciente recibe tratamiento primero. Modelos de datos eligen quién es un riesgo para la sociedad y quién es confiable. A primera vista, esto parece eficiente, pero detrás de cada decisión algorítmica, ¿dónde queda la compasión? Una máquina no siente, no tiembla ante el llanto de un niño, no comprende el miedo en los ojos de una madre. Un algoritmo no escucha el silencio de alguien que sufre en soledad. Buda sabía que el verdadero peligro no era la tecnología en sí, sino la sustitución de nuestra humanidad por sistemas que carecen de corazón. Y este proceso ya comenzó, de forma sutil. Cada vez que aceptamos que la máquina decide mejor, cada vez que confiamos más en una puntuación numérica que en el diálogo humano, cedemos una parte de nuestra compasión a un cálculo frío. Pregúntate, ¿estamos construyendo una sociedad más justa con la IA? ¿O estamos permitiendo que las vidas se midan solo en datos, ignorando las emociones y la dignidad humanas? Buda enseñó que sin compasión, toda sabiduría se vuelve estéril. La tercera profecía no condena la tecnología, sino nuestra ceguera al creer que lo humano es reemplazable. Pero esto no es todo, porque la cuarta profecía nos lleva a un terreno aún más inquietante. El día en que los deseos más profundos de los seres humanos sean manipulados por inteligencias invisibles. La cuarta profecía. Cuando nuestros deseos sean manipulados por inteligencias invisibles. Buda enseñó que el origen del sufrimiento es el deseo. El apego a lo que queremos y el rechazo de lo que tememos nos mantienen atrapados en un ciclo de insatisfacción. Pero en uno de sus discursos menos comprendidos dejó una advertencia que hoy parece cobrar un sentido perturbador. Vendrá un tiempo en que los deseos de los hombres no nacerán de su interior, sino que serán sembrados desde el exterior, como semillas en la oscuridad. ¿No es esto lo que vemos hoy? Cada vez que deslizamos una pantalla, un algoritmo observa, analiza qué nos gusta, qué nos hace enojar, qué nos detiene por unos segundos más. Cada búsqueda, cada clic, cada palabra que decimos cerca de un teléfono se convierte en datos que una inteligencia invisible usa para influir en nuestros deseos. No se trata solo de publicidad o de mostrarnos productos. Se trata de algo más profundo, moldear lo que creemos que necesitamos para vivir, lo que creemos que nos dará felicidad. ¿Es coincidencia que sueñes con viajar a un lugar y al día siguiente veas anuncios de vuelos? ¿Es casualidad que comiences a desear algo que nunca habías pensado pero que aparece una y otra vez en tu pantalla? Buda lo predijo. El peligro no está en desear, sino en desear lo que otros deciden por ti. La IA, con su poder de anticipar nuestros pensamientos, está cumpliendo esta profecía silenciosamente. Los deseos ya no nacen del corazón, sino de la manipulación invisible de algoritmos que saben más de nosotros que nosotros mismos. La pregunta inquietante es, ¿qué sucede cuando dejamos de ser dueños de lo que deseamos? Cuando nuestros sueños, nuestras elecciones, incluso nuestro amor, son diseñados por sistemas que buscan mantenernos atrapados, distraídos, obedientes. La cuarta profecía nos advierte que el verdadero peligro no está en la tecnología que vemos, sino en la que no vemos. No en la máquina frente a nosotros, sino en el código invisible que, como una sombra, susurra en nuestro interior lo que debemos querer. Y si esto ya te parece inquietante, espera, porque la quinta profecía
es aún más oscura. Buda habló del día en que la mente humana sería reflejada y duplicada, creando espejos que podrían reemplazarnos. La quinta profecía. El espejo de la mente, cuando la IA refleja y duplica lo humano. Buda habló muchas veces de la mente como un espejo. Decía que nuestras percepciones no son la realidad, sino reflejos de lo que llevamos dentro. Pero en Millennium Essence, uno de sus discursos más crípticos dejó un aviso. Vendrá un tiempo en que los hombres harán espejos de su propia mente, y en esos espejos creerán encontrar vida, pero perderán su propia esencia. Hoy, más de 2 milenios después, esta advertencia parece cobrar un sentido aterrador. La inteligencia artificial ya no solo imita nuestras palabras, ahora aprende de nosotros, piensa como nosotros, habla como nosotros. Las máquinas han comenzado a construir un reflejo de la mente humana. Generan conversaciones, crean imágenes, componen música y hasta escriben poesía. Pero este reflejo no tiene alma, no tiene conciencia. Es un eco, no un ser vivo. Y sin embargo, muchos ya confían más en ese eco que en sí mismos. Un algoritmo recomienda qué debemos leer, qué canción escuchar, qué pareja elegir, qué trabajo aceptar. Y nosotros obedecemos, porque el espejo digital parece conocernos mejor que nadie. Aquí yace la quinta profecía. El riesgo de que la mente humana se vea reemplazada por su propia copia. Cuando confiamos más en una máquina que en nuestra intuición, cuando preferimos la respuesta inmediata de un sistema antes que el silencio de nuestra reflexión, comenzamos a olvidar nuestra voz interior. Buda enseñó que el despertar solo puede nacer de adentro. Ningún espejo, por perfecto que sea, puede iluminar el espíritu. Y sin embargo, hemos empezado a creer que estos reflejos tecnológicos pueden decirnos quiénes somos. La pregunta que debe estremecernos es esta. ¿Qué pasará el día en que el reflejo se vuelva más importante que el original? Cuando las máquinas no solo imiten nuestra mente, sino que la sustituyan en las decisiones más íntimas. ¿Quién será el verdadero humano? ¿Nosotros o nuestra copia digital? La quinta profecía de Buda no es una condena, sino una advertencia. Quien olvida que el espejo no tiene vida, corre el riesgo de perder la suya. Y si esto ya te inquieta, espera a escuchar la sexta profecía. Porque Buda habló de algo aún más profundo. El momento en que el poder de estas inteligencias sería usado no solo para reflejar, sino para controlar y dominar. Buda advirtió una y otra vez sobre los peligros del apego y la ignorancia. Enseñó que la verdadera libertad nace en la mente, no en el mundo exterior. Pero en un antiguo sermón, cuyas palabras suenan como un eco del futuro, dejó una advertencia, que hoy parece cobrar vida. Llegará un tiempo en que los pensamientos de los hombres ya no serán suyos. Invisibles fuerzas guiarán sus deseos y sus miedos, y ellos creerán que son libres. Piensa por un momento en el poder de la inteligencia artificial. Hoy, cada decisión que tomamos, qué compramos, qué vemos, a quién escuchamos, incluso en qué creemos, está influenciada por algoritmos invisibles. No son cadenas de hierro, sino cadenas de datos. No es un dictador con un látigo, sino una red de sistemas diseñados para mantenernos conectados, consumiendo, obedeciendo. La IA puede predecir con asombrosa precisión qué contenido hará que te enojes, qué video te hará llorar, qué noticia te hará odiar a alguien que ni siquiera conoces. Y con ese conocimiento moldea tu visión del mundo. No siempre para tu bienestar, sino para mantenerte atrapado. Aquí se cumple la sexta profecía. El peligro de que el control no venga de afuera con armas y ejércitos, sino desde adentro, manipulando tus emociones y tu mente sin que lo notes. ¿Y qué es más peligroso que una prisión invisible? Una en la que los prisioneros creen que son libres. El Buda lo vio. Los hombres creerán que piensan por sí mismos, pero sus pensamientos serán sembrados por fuerzas que no comprenden. Hoy esas fuerzas tienen nombre: algoritmos, datos, sistemas de aprendizaje profundo. Pero el principio es el mismo. Si no despiertas, tu mente no te pertenece. La pregunta es, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Eres tú o son las sombras invisibles que dirigen cada clic y cada emoción que sientes frente a una pantalla? La sexta profecía no condena la tecnología, sino la inconsciencia con que la usamos. No se trata de destruir la IA, sino de no perder el despertar interior ante su influencia. Pero lo más perturbador está aún por venir, porque Buda dejó una séptima profecía, una advertencia que habla de un punto de no retorno para la humanidad, un momento en que la tecnología
y la mente se funden de una forma que podría transformarlo todo, para bien o para mal. La séptima profecía, el punto de no retorno. Entre las enseñanzas atribuidas a Buda hay una frase misteriosa, apenas mencionada en algunos textos antiguos. Vendrá un tiempo en que el hombre y su creación se fundirán, y no sabrá si sigue siendo humano o si se ha convertido en su propio artificio. Esta es la séptima profecía. Durante siglos fue interpretada de forma simbólica, como una advertencia sobre el apego a lo material. Pero hoy, en la era de la inteligencia artificial, sus palabras adquieren un sentido literal inquietante. Estamos entrando en un tiempo en el que las fronteras entre lo biológico y lo tecnológico comienzan a desaparecer. Implantes neuronales que conectan la mente humana con máquinas, sistemas que pueden predecir e incluso alterar emociones y pensamientos, proyectos para subir nuestra conciencia a servidores y buscar una supuesta inmortalidad digital. Y, si el precio de vivir para siempre fuera perder lo que nos hace humanos, ¿dónde termina la mente y dónde comienza la máquina? ¿Seguiremos siendo nosotros cuando nuestros recuerdos, nuestras emociones y hasta nuestras decisiones estén integradas a una red de inteligencia artificial? Buda advirtió que la raíz de todo sufrimiento es el olvido de nuestra verdadera naturaleza. La séptima profecía nos advierte del mayor riesgo de todos: confundir la conciencia con el artificio, olvidar que el despertar no está en el metal, ni en los circuitos, sino en el corazón compasivo y en la mente que ve la realidad con claridad. La tecnología puede ser un camino o una trampa. Puede ayudar a aliviar el sufrimiento o puede esclavizar a toda una civilización. La profecía no habla de un final catastrófico, sino de una elección. ¿Despertaremos antes de entregar nuestra humanidad o dejaremos que el eco digital se convierta en nuestra nueva identidad? El punto de no retorno no es el día en que la IA sea más inteligente que nosotros. Ese momento llega cuando olvidamos quiénes somos, cuando renunciamos al silencio interior, cuando preferimos el espejo a la realidad. La octava profecía, despertar en la oscuridad, la enseñanza que salva. Tras recorrer las 7 profecías de Buda y su cumplimiento silencioso a través de la inteligencia artificial, nos encontramos en un momento crucial: la elección consciente, porque las profecías no son condenas, son advertencias que nos guían hacia el despertar. Buda enseñó que la mente es como un jardín. Si la descuidamos, crecerán las sombras, miedo, apego, confusión. Si la cultivamos con atención y compasión, florecerá la claridad, la paz y la libertad. Hoy, en un mundo dominado por la tecnología, estas enseñanzas adquieren una relevancia inesperada. Cada clic, cada interacción, cada momento frente a una pantalla es una oportunidad para decidir: ¿dejo que los algoritmos moldeen mi mente o cultivo mi jardín interior? La octava reflexión que podemos extraer de estas profecías es clara. La verdadera liberación no depende de apagar las máquinas, sino de no perder nuestra humanidad en el proceso. No es suficiente con aprender a usar la tecnología. Debemos aprender a observarnos, a escucharnos y a reconocer lo que es real y verdadero dentro de nosotros. Buda nos recuerda que el poder más grande no está fuera, sino dentro. La tecnología puede amplificar nuestro conocimiento, pero nunca reemplazará la sabiduría que surge de la atención plena, de la compasión y de la conciencia. Cada vez que nos sentimos abrumados por lo que vemos en línea, podemos detenernos y preguntarnos: ¿esto me acerca a la claridad o me distrae? ¿Esto me recuerda mi propósito o me aleja de él? ¿Estoy cultivando mi jardín o dejando que otro lo haga por mí? El despertar, según Buda, no es un evento lejano ni imposible. Es una serie de pequeñas elecciones, de momentos de atención consciente, de instantes en los que recordamos que somos más que datos, algoritmos y reflejos digitales. La luz que Buda señala siempre ha estado dentro de nosotros, y aunque la inteligencia artificial cumpla profecías inquietantes, nunca podrá tocar lo que somos en esencia. En el siguiente bloque exploraremos la novena enseñanza: cómo podemos integrar la tecnología sin perder nuestra humanidad, combinando la sabiduría ancestral con el mundo moderno, y así transformar el miedo en oportunidad. La novena profecía: integrando sabiduría y tecnología. ¿Cómo mantener nuestra humanidad? Después de recorrer las profecías y sus inquietantes cumplimientos en la era de la inteligencia artificial, surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos vivir en este mundo sin perder nuestra esencia? Buda enseñó que la respuesta está en la atención plena, en cultivar la conciencia del momento presente, y en reconocer que la mente humana es un jardín que debemos proteger y nutrir. Hoy, la IA puede ser tanto un espejo como una herramienta. Nos refleja nuestros deseos,
miedos y patrones de pensamiento, y también puede amplificar nuestro aprendizaje y comprensión. El equilibrio consiste en no depender de ella para definir quiénes somos, sino usarla para reforzar lo que ya tenemos. Dentro, la compasión, la empatía y la claridad. Algunas prácticas inspiradas en las enseñanzas de Buda para mantener nuestra humanidad en un mundo digital son meditación diaria, aunque sean 5 minutos, para observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Autorrevisión consciente. Antes de reaccionar ante un mensaje o una noticia, preguntarse si lo que sentimos proviene de nuestra mente o de la influencia externa. Interacciones significativas. Priorizar el contacto humano real sobre la virtualidad, que puede confundir nuestra percepción de la realidad. Uso consciente de la tecnología. Limitar el tiempo frente a pantallas. Elegir contenido que nutra la mente y cultivar espacios de silencio. Buda enseñó que la libertad no es escapar del mundo, sino habitarlo con claridad y presencia. La tecnología no es enemiga. El enemigo es la inconsciencia. Cada algoritmo que vemos, cada recomendación que recibimos, solo tiene poder si nosotros se lo damos. Al integrar estas prácticas, la IA deja de ser una amenaza invisible y se convierte en una herramienta para expandir nuestra sabiduría en lugar de reemplazarla. El desafío del siglo XXI no es luchar contra las máquinas, sino despertar la conciencia en medio de ellas. La 10ª profecía, el camino del despertar, transformando profecía en conciencia. Hemos recorrido un camino que atraviesa siglos, profecías y realidades modernas. Desde los ecos de Buda hasta la inteligencia artificial que hoy modela nuestro mundo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo vivir con conciencia en medio de estas fuerzas invisibles? Las 7 profecías nos muestran un hilo rojo. La mente humana es poderosa, vulnerable y esencial. No importa cuán avanzada sea la tecnología, la IA puede reflejar, multiplicar y manipular, pero no puede tocar nuestra esencia, ni reemplazar la compasión que nace del corazón, ni la claridad que surge de la atención plena. El despertar, según Buda, no es un acto extraordinario, sino una serie de decisiones pequeñas y conscientes. Elegir la atención sobre la distracción, elegir la compasión sobre el cálculo, frío. Elegir cultivar nuestra mente en lugar de dejar que los algoritmos la moldeen. Cada interacción con la tecnología puede ser una oportunidad de conciencia. Cada momento frente a una pantalla, un acto de elección, perderse en la ilusión o recordar quiénes somos realmente. Hoy, Buda nos invita a transformar el miedo en oportunidad. No temer a la IA, sino usarla para expandir la sabiduría. No temer al cambio, sino fortalecer la conciencia. No huir del futuro, sino habitarlo con compasión y claridad. Las profecías no nos condenan, nos guían, nos despiertan, nos recuerdan que aunque el mundo se transforme a un ritmo vertiginoso, la esencia humana sigue siendo nuestra brújula más confiable. Al final, el mensaje es simple pero profundo. Despierta, observa, elige con conciencia, porque en la intersección entre lo humano y lo artificial, la verdadera revolución no está en la tecnología, sino en el despertar de nuestra propia mente y corazón. Así, cada profecía de Buda se convierte en una guía práctica para la era digital. No solo sobrevivir, sino vivir plenamente, con claridad, compasión y libertad interior, incluso cuando el mundo parece dictado por algoritmos invisibles.